Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Consultas con Patrick Cordero. Estoy aquí, Miriam Marenco y Sean Cordero. Hola, buenas tardes. Y hoy hablaremos muchos de los temas de bancarrota, cómo es que una bancarrota capítulo 13 o capítulo 7 le puede ayudar en su situación. Una de las cosas que quisiera hablar es, porque este es un tema muy interesante que yo y Sean lo vemos todos los días, es las personas que tienen deudas y están casadas y no necesariamente usan el crédito junto con su pareja, esposo o esposa. ¿Y qué pasa cuando una de las dos personas quiere hacer bancarrota y la otra no? Muy común y muy interesante porque no todo el mundo, no todas las parejas necesariamente usan crédito, comparten crédito. Muchas personas tienen sus propias cuentas de banco, propias tarjetas de crédito y esto es un problema que afecta mucho matrimonio, afecta muchas finanzas, los problemas de la matrimonio, que es que lo que puede pasar. Cuando uno hace bancarrota, primeramente quiero decir que hay mucha información que nosotros necesitamos como abogados para presentar un caso. Información sobre el ingreso de la persona y esos ingresos del hogar. Si está legalmente casado con alguien, necesitamos el ingreso de esa persona para determinar cuál es el ingreso del hogar y cuáles los gastos del hogar. Pero eso no significa que la otra persona está involucrada en el caso, está haciendo bancarrota. Simplemente es información que nosotros necesitamos para completar información sobre su ingreso. Pero en sí, la otra persona no está en ninguna manera involucrada en el caso, afectado con la bancarrota y no es necesario que una persona hagan bancarrota juntos. Entonces, cuando uno hace bancarrota, sí se considera solo el ingreso para simplemente una calculación y determinación del ingreso, pero solamente eso. Ahora, recuerda que la persona que hace bancarrota es la persona que va a recibir el beneficio y la protección de esa bancarrota. Bancarrota le va a poder eliminar deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas, deudas de reposición de foreclosure, de reposición de carros, pero solamente la persona que hace la bancarrota obtiene ese beneficio. Si usted, por ejemplo, es cosigner con su pareja en una bancarrota, en un crédito, la otra persona tiene que seguir pagando esa deuda y no va a eliminar esa deuda a través de la bancarrota. También, por ejemplo, si tienen propiedades en común, simplemente necesitamos información sobre esa propiedad, pero esa propiedad no necesariamente está afectada si solamente una de las dos personas hacen bancarrota. Pero es importante saber que solamente la persona que hizo bancarrota obtiene ese beneficio. Y lo digo porque esto no es solamente para personas que están casadas, pasa mucho donde, por ejemplo, si usted es un cosigner de un carro de su hijo o hija y supongamos, por ejemplo, que usted hace bancarrota y su hija dejó de pagar ese carro. ¿Cómo es que esa persona queda afectada, su hija queda afectada? Bueno, si usted hace bancarrota, usted elimina cualquier obligación que tiene de pagar esa deuda, pero su hija sigue siendo responsable y tuviera que seguir haciendo pagos hacia el carro o eventualmente hacer bancarrota si no continúa haciendo ese pago para poder eliminar la deuda y obtener el beneficio de una bancarrota en su caso. Entonces, no es necesario que las dos personas, si están casadas, hagan bancarrota. Es posible solamente hacer bancarrota sin su pareja. Si está separado legalmente con su pareja, eso está bien, no necesitamos ninguna información sobre esa persona, pero sí vamos a necesitar comprobar que está legalmente o que están separados para el proceso de una bancarrota. Pero esta es una pregunta que muchas personas hacen porque es muy común que no necesariamente quieren involucrar a la otra persona o afectar el crédito de la otra persona o compartir, por ejemplo, los gastos y deudas con otra persona.
Gracias, Miriam. Entonces vamos a hablar un poquito más de quién puede presentar un caso de bancarrota, quién no puede presentar un caso de bancarrota. Y primero vamos a hablar de un ejemplo, porque ejemplos es la mejor forma de explicar casos, porque cada caso es diferente, pero normal, los casos que vemos son lo mismo que pasa cada día. Entonces, primero, si tú estás soltero, obviamente tú puedes ser un caso de bancarrota. Si estás casado, puede ser un caso juntos con tú y tu pareja. Si tú estás casado pero separado, también puede ser un caso de bancarrota, casado pero separado. Pero como Miriam estaba explicando, la corte quiere confirmar que están separados. La razón porque miramos los ingresos y gastos del hogar. Entonces, miramos si estás casado, miramos los ingresos y gastos por dos personas para ver al final del día qué es el dinero disponible, el dinero lo que falta al final de cada mes. Porque eso va a determinar si puede ser un capítulo 13, que es un plan de pago con la corte, o un capítulo 7, que no es un plan de pago con la corte, en la forma que no hay dinero disponible o que falta al final de cada mes. Entonces, si estás casado pero separado, tenemos que mostrar al corte con documentos, normal una copia de su licencia de su pareja, mostrando en diferente dirección. Y con eso podemos hacer un caso que estás casado pero separado. Pero como Miriam está explicando, si los dedos son juntos, que si los dedos son en común de los dos, solamente la persona que va a hacer la bancarrota es la persona que va a recibir el beneficio. Porque normal con deudas que son en común, si estás casado, si una persona hace bancarrota, vamos a hacer un capítulo 7 que no es un plan de pago con la corte. Entonces, un ejemplo muy simple, si debes $10,000 a una tarjeta con Capital One y tú haces bancarrota, pero esa deuda es común con su pareja va a deber el otro $10,000 porque tu deuda, tu responsabilidad va a ser eliminar la bancarrota, pero la parte que de su pareja, porque los dos lo deben la deuda 100%. No es que tú debes la deuda 50% y su pareja lo debe 50%, los dos deben la deuda 100%. Y es muy importante entender eso, porque muchas personas piensan que la deuda está debajo de los dos, yo debo 50% y él debe el otro 50%. Eso no es el tema. El tema es que los dos deben la deuda 100%. Y hablando un poquito más de ese tema, es con respecto a títulos de propiedades. Muchas personas en el título puede pasar 1, 2 personas, 3 personas y cada persona tiene derecho a esa propiedad. Entonces, aunque esa persona no está viviendo en la propiedad o esa persona no está ayudando a los gastos de la propiedad, esa persona tiene derecho a esa propiedad porque está en el título. Entonces, hablando más de los deudas, que podemos incluir y no podemos incluir, es hablar de los tipos de deudas. Entonces, hay dos tipos de deudas: deudas no aseguradas y deudas aseguradas. Deudas aseguradas, que son deudas contra algún bien, alguna colateral, alguna propiedad. Y como está explicando, es muy fácil explicar con un ejemplo. A veces su carro es asegurada. Una deuda con una casa, la hipoteca asegurada. Por ejemplo, si tú no pagas su carro, pueden ir a reposer su carro, porque la deuda es contra el carro. Si tú no pagas la hipoteca, pueden ir a hacer un foreclosure de la hipoteca. A veces muebles pueden ser asegurados, a veces joyas pueden ser aseguradas, y esas deudas son deudas que tenemos que pagar los 100%. Entonces, si tú estás atrasado en una hipoteca, una asociación, un carro, vas a tener la opción si tú quieres incluirlo en el plan de pago o dejarlo afuera del plan de pago. Y cuando refiero a un plan de pago, estoy hablando de un capítulo 13 bancarrota, que un capítulo 13 bancarrota es un plan de pago con la corte, pagando un porcentaje de sus deudas para eliminar todas sus deudas. Entonces, para eliminar las deudas que no son aseguradas, porque las deudas que son aseguradas va a ser su opción si tú quieres seguir pagando directamente. Normal lo vas a seguir pagando directamente si estás al día con esos pagos, o incluirlo en la bancarrota para proteger esos bienes o colateral. Porque el momento que lo incluimos en la bancarrota, tienes protección de la bancarrota, donde si tienes un foreclosure, va a parar ese foreclosure. Si tienes una reposición, va a parar esa reposición. Normal es un poquito difícil con una reposición porque eso puede pasar un día al otro día. Entonces, si tú sabes que tú estás atrasado con su carro y van a empezar un proceso de reposición, es muy importante hablar con un abogado para ver cuáles opciones tú tienes para parar ese foreclosure. Con una hipoteca es un poquito diferente porque tienen que ir por el paso del condado para hacer una demanda, para después correr un día de venta, que puede ser 30, 60, 90 días en el futuro. Ahí tenemos más tiempo para protegerlo en caso de bancarrota. Entonces, en el contrario, los deudas no aseguradas, que son los tarjetas de crédito, deudas medical, préstamos personales,
esos deudas son deudas que tenemos que incluir en un bancarrota. No tienes la opción, ok, yo quiero seguir pagando mi Discover Credit Card y incluir la deuda de American Express. Entonces, cualquier deuda que no son aseguradas son deudas que tenemos que incluirlo en la bancarrota. No vas a tener la opción de incluirlo o no incluirlo. Tenemos que tomarlo todo, mantenerlo todo lo mismo. Entonces, gracias. Vamos a ver si puedes esperar un poquito. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas otra vez. Gracias para quedarse con nosotros. Vamos a hablar un poquito más del tema de la bancarrota, los beneficios, los negativos y cuál opciones la ley te ofrece. Entonces, una bancarrota es una ley que el gobierno te ofrece para eliminar sus deudas. Es la única ley que es para su beneficio. Entonces, hablando de los beneficios de la bancarrota, son varios y hay varias protecciones que tú tienes cuando haces una bancarrota. Entonces, la ley se llama un automatic stay. ¿Qué sucede? Que es el momento que tú presentas o declaras en bancarrota, tienes protección de bancarrota. ¿Qué pasa? Es que con eso los acreedores no te pueden llamar, no te pueden contactar, no te pueden mandar cartas y también no te pueden demandar. Porque a veces antes de bancarrota, los compañías de colecciones te van a empezar a llamar cada día, en la mañana, por la tarde, te van a mandar cartas de colección, te van a hacer todo. Eso es el trabajo de ellos para recuperar el dinero. Porque ya la compañía que tú lo debes, si es una tarjeta de crédito, ellos lo venden a un compañía de colección. Y el único trabajo de ese compañía de colección es molestarte para coger el dinero. Entonces, si pasan meses que ellos están llamando y tú no contestas, si pasas meses sin contestar cartas, lo que va a pasar es que ellos te van a demandar en el corte del condado. Entonces van a mandar a una persona a su propiedad, te van a servir documentos y esos documentos dicen, ok, tú tienes que aparecer en el sitio de corte para defender su lado. Entonces, pero en muchas personas no hay un defensa. Si tú debes la deuda es suya. Algunas defensas puede ser que la deuda no es suyo, la deuda te robaron la identidad, la deuda. Una ley en Florida es que la deuda es más vieja de 5 años, pero eso es una ley no negro y blanco porque 5 años es su última transacción con ellos. Una transacción con ellos puede ser que mandaste un pago a ellos, llamaste a ellos y trataste de llegar a un acuerdo con ellos. Entonces esos 5 años no es eso cuando abriste la cuenta o cuando usaste la cuenta la última vez. Es la última transacción que puede ser un pago a ellos, que usaste la tarjeta o que ya hiciste una llamada a ellos. Pero normal, en casi 90% de los casos, no hay un defensa y la deuda es suya. Entonces, ¿qué sucede? Que la corte van a llegar a un juicio final. Con ese juicio final, un final judgment, los acreedores te pueden, embargarse su salario y ellos te pueden embargarse su salario hasta 25%, que es horrible. Si tú puedes pensar que alguien que quite su salario 25%,
1% o 2% es mucho, y más es 25%. Y ellos van a seguir embargando su salario hasta esa deuda lo pagues en completo. Y normal, por ejemplo, si tú debes $5,000 a un tarjeta de crédito, ellos te ponen una demanda. La demanda no es por $5,000. La demanda va a ser más cerca de $9,000, $10,000, porque van a asumir los pagos de late fees, los pagos de interés, los gastos de abogados, los gastos de corte. Van a incluir todo para coger un juicio final que tú debes $8,000. Si debías $5,000, ahora va a deber $8,000 con interés. Y ese interés va a acumular día a día. Entonces, si llega un juicio final hoy, tú sabes, en 5 años, por una deuda que es $5,000, van a llegar a un juicio final que tú debes $10,000. Y si tú no pagas esos $10,000, en 5 años esa deuda es $15,000. Y con esa deuda puede embargarse su salario, como estaba diciendo, puede embargarse las cuentas de banco, o pueden poner un lien en su propiedad. Entonces ellos van a seguir haciendo cualquier de esas cosas, aunque esa deuda lo que pagas en completo. Porque normal se le deudas por $15,000 y ellos los están embargando $250 cada cheque. Eso va a demorar años para pagar esa deuda. Entonces, si tú tienes una demanda, es mejor, tú sabes, hablar con un abogado, ver cuáles opciones tienes para parar esa demanda con la protección de la bancarrota. Y miren, vamos a hablar un poquito más ya cuando entra en bancarrota, qué pasa con esas demandas y si tenemos que pagarlo. Sí, y eso es muy interesante porque creo que lo que Sean estaba aclarando es muy, muy importante porque creo que muchas personas no reconocen el poder de un final judgment. Tengo clientes que vienen a la oficina y me dicen, bueno, yo no tengo nada, realmente no pueden colectar nada. Pero recuerda que como dijo Sean, eso es válido, un final judgment es válido por mucho tiempo, 20 años. Entonces, tal vez hoy usted no tenga trabajo, tal vez hoy usted no tenga dinero en sus cuentas de banco, pero en un futuro, cuando tiene dinero en sus cuentas de banco, cuando empiece a trabajar o compre alguna propiedad, va a tener todavía ese judgment que es válido. Y como va pasando el tiempo, esa deuda se sigue subiendo por el interés que está asociado a esa deuda. Ahora, pasa muy común que una persona recibió una demanda, no hizo nada, hay un judgment y se olvidaron por completo. Empiezan a trabajar y ahora reciben un documento de la corte que van a empezar a embargar su salario. Mucho común es que un cliente viene a nuestra oficina porque ya se recordaron que ahora que tienen este judgment ahí afectando su crédito, afectando que le van a hacer embargo, o tal vez se olvidaron y trataron de refinanciar la propiedad, vender la propiedad y apareció este judgment. Entonces, se recuerdan que, oh, wow, esto es todavía válido y ahora debo mucho más. Una bancarrota ayuda a eliminar un judgment. Ayuda a eliminar deudas de tarjetas de crédito y también judgments. Ahora, cuando ya usted obtiene un judgment, hay procesos adicionales que se tienen que hacer en una bancarrota si hay, por ejemplo, un lien contra su propiedad para tratar de proteger esa propiedad. El objetivo de una bancarrota es que usted quede libre de esto, no solamente usted personalmente, pero si, por ejemplo, le está afectando alguna propiedad. Entonces, como decía Sean, automáticamente cuando usted hace una bancarrota, usted obtiene ese beneficio que el acreedor ya no puede contactar, no puede colectar. Y si hay un judgment, paramos esa acción donde el acreedor ya no puede seguir embargando. Si le empezaron a embargar, no puede seguir, le podemos limpiar ese lien contra las propiedades. Y eso es muy importante. Preferiblemente usted venga a la oficina antes que ya obtenga ese final judgment para que no tengamos que hacer el proceso adicional de eliminar ese lien, pero sí es posible todavía eliminar eso. Y eso es no solamente con deudas de tarjetas de crédito, también recuerdan, si usted tuvo una reposición de carro, una deficiencia de foreclosure y lo demandaron, posiblemente exista un judgment contra usted. Y eso es algo que lidiamos todo el tiempo y algo que pasa muy común cuando uno está tratando de eliminar bancarrota. Bancarrota es un gran beneficio que no solamente le ayuda a eliminar deudas, pero también proteger propiedades. Personas que hacen bancarrota tienen su casa, tienen su carro, tienen dinero en sus cuentas de banco. No es necesario que usted pierda todo, liquide todo. Hay diferentes bancarrotas, 13 y 7. Y la capítulo 13 es una bancarrota que le da la oportunidad de proteger cualquier propiedad que usted tenga. Casa, carro, propiedades de inversión.
Eso simplemente es, el valor de todas estas propiedades simplemente es un factor que se considera para determinar cuál es la mejor bancarrota en el caso de usted y si tiene que pagar algo a sus deudas. Bancarrota, usted puede proteger todas esas propiedades sin ningún problema. Usted puede comprar propiedades estando en una bancarrota, simplemente que usted pida permiso a la corte, sin realmente dar la preocupación que va a perder todo. Entonces, recuerda, bancarrota es un beneficio, le ayuda a ponerse al día. Tal vez algunas personas hacen bancarrota no necesariamente porque no tienen el dinero para pagar, pero posiblemente hoy se atrasaron porque en un pasado no tenían el dinero o tal vez llegó todo a la misma vez, se divorciaron, se enfermaron, dejaron de trabajar temporalmente, lo que sea. Personas hacen bancarrota por diferentes razones, pero estando en bancarrota usted puede proteger cualquier propiedad que usted tenga y simplemente se propone posiblemente un plan de pago a sus acreedores para proteger esas propiedades. Pero final judgment es algo muy, muy serio que honestamente creo que muchas personas dicen, no voy a hacer nada, no tengo nada, no me importa. Especialmente cuando una persona es joven, no se da cuenta que va a empezar a trabajar en el futuro, va a ganar más en el futuro, quiere usted tener propiedades. Entonces es muy importante estar consciente que si el acreedor le demanda, tiene que tomar acción. Y yo honestamente siempre digo que el momento de pensar o considerar en hacer una bancarrota es cuando ya usted se está empezando a atrasar o sabe que se va a atrasar con sus deudas, no necesariamente ya cuando está atrasado. Si usted está pagando a mitad su mortgage o está pagando tal vez hoy el bill de la luz y mañana una tarjeta de crédito porque no le sobra suficiente ingreso para hacerlo a la misma vez o en el mes, entonces ya significa que existe un problema y en ese momento usted debería ir a consultar con un abogado para ver cuáles son sus opciones. Bancarrota es un gran beneficio, no todo el mundo tiene el mismo resultado en que 7 o 13, pero sí le va a ayudar a tener ese alivio y fresh start. Entonces le invito a que haga una cita a nuestra oficina para ver cómo nosotros podemos ayudar a ustedes en su caso. Gracias y tengan un buen día y gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Sí, gracias y hasta luego. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.